Muy buenas noches para todos. Es una delicia volvernos a encontrar otra vez en este espacio que ya estamos haciendo los lunes y los jueves, pues por razones de tiempo, por razones de que ya nos vamos incorporando de nuevo al día a día, a nuestros quehaceres, en fin. De todas formas, la verdad, estoy feliz de la respuesta que hemos tenido con estos pequeños encuentros que vamos teniendo, porque son muchos los casos que se reflejan allí, las historias que nos cuentan, así que bienvenidos otra vez en este encuentro que estamos haciendo lunes y jueves a las 6:30 hora colombiana. A ver, veamos quiénes nos están acompañando: Luz Amparo, Gabriel Lotero, qué bueno, María Teresa Uribe, Andrea Vergara, Marce, Dolly, Blanca Marín, qué bueno, Olguita Montoya, Nani, Lina Mabel, Arango, Irma, Dani, Blair, bueno, un abrazo Marjorie, Ángela Vélez, María C, Cintia, bueno, de verdad que un espacio muy especial, muchas gracias, Moni Velázquez también por estar, Antoa Henao, Sandra, qué rico, bueno, qué bueno. Maravilloso vernos por aquí de nuevo. Estamos muy contentos, como les decía, porque vamos resolviendo historias y esto nos compete a todos. Esto es una historia de todos. Esta historia en común es la que estamos formando todos los días, creando cada vez más vínculos, estrechando esos lazos de amistad que de alguna forma se van generando en estos espacios también, pero también siendo partícipes en los procesos de recuperación, de sanación interior, de encuentro con nuestro planeta, con nosotros mismos, con quienes nos rodean. Así que la invitación es muy clara a que sigamos multiplicando, a que sigamos compartiendo esto, que también estamos compartiendo a través de YouTube, y de esa manera podamos ir alcanzando masas críticas que nos faciliten este proceso de ir avanzando. Bueno, hemos venido hablando de algo que Carl Jung, un psicólogo suizo, llamaba los arquetipos, y son estructuras por las cuales vamos pasando poco a poco en nuestras vidas y nos vamos encontrando allí, y en algún momento estamos ubicados en uno de esos arquetipos, en otro momento estamos en otro distinto, y de alguna forma esto que nos está permitiendo encontrarnos, lo que nos está es invitando a su vez para que nosotros nos autoexaminemos y nos demos cuenta en qué momento de nuestras vidas estamos, cómo podemos multiplicar todo esto y sin duda cómo podemos compartir también nuestras propias experiencias. Y habíamos hablado primero del huérfano y del inocente, que decíamos aprenden una lección fundamental que es la de la certeza, la de la seguridad. Después hablábamos del buscador y el amante y dijimos esos dos aprenden otra lección maravillosa, que es la de la identidad. Y comenzamos a hablar del guerrero en la ocasión anterior, y hoy vamos a hablar de el bienhechor. Y por eso titulamos esta charla como el poema de Gabriela Mistral, el placer de servir. Y en ese placer de servir vamos a encontrar muchas cosas demasiado interesantes, demasiado especiales, que yo creo que cada uno de ustedes va a identificar perfectamente, pero además cómo extrapolar eso a nuestra salud, a nuestra vida cotidiana, a lo que hacemos en nuestros quehaceres del día a día, y sin duda vamos a empezar a aclarar muchas más cosas. Decíamos, el guerrero, ojo a esto, es muy importante, él sale en búsqueda de su territorio, y ese guerrero, con su valentía, con su decisión, con su fuerza interior, con su poder, con su voluntad, encuentra que finalmente al conquistar el terreno se da cuenta que pues valía la pena la conquista, pero siempre y cuando compartiera ese territorio, y ese compartir empieza a darle paso a ese nuevo arquetipo que es el del bienhechor. Al caer de su caballo, digámoslo así, el jinete, el guerrero, toca fondo muchas veces, y allí es cuando se descubre vulnerable, pero cuando se descubre vulnerable se da cuenta que está allí su verdadero potencial para servir, porque en ese momento, cuando toca el territorio, cuando se afirma, cuando se tiene que anclar, cuando tiene que pisar fuerte, es cuando descubre que realmente todo esto que ha conquistado tiene un propósito, y es que, insisto, debe ser compartido. De esa misma manera, entonces, surge el bienhechor, que busca, primero, movimientos de justicia y de equilibrio. Por eso el bienhechor siempre está tratando de ser
el amigable componedor, el que siempre está tratando de dar luces para que los seres humanos se entiendan maravillosamente y para que podamos entablar un diálogo desde la ecuanimidad. Por eso es muy importante que tengamos también las justas proporciones de lo que nos ocurre en el día a día. Hoy me llegó un mensaje bellísimo que quiero replicarles. Es de alguien que vive en Panamá y muy generosamente me compartió algunas reflexiones que me estaba mandando a través del WhatsApp y a su vez contándome que había escrito algunos libros de algunas de sus inquietudes, pero ponía un ejemplo muy interesante. Él decía, mira, si tú guardas una mazorca durante un año, dentro de un año vas a tener una mazorca. Pero si tú siembras esa mazorca, dentro de un año vas a tener miles de mazorcas. Y por eso el bienhechor siempre está buscando que lo que siembra se multiplique, pero para beneficio de muchos. No busca su propio bienestar únicamente, por supuesto que cabe también, pero casi que se sacrifica en el buen sentido de la palabra para que este movimiento de la conciencia llegue a muchos, que es más o menos lo que estamos tratando de hacer en este momento. Si cada uno de nosotros se guardara el conocimiento, pues no tendría ningún sentido y seguramente la humanidad no avanzaría. Entonces, el acto de que yo esté aquí compartiendo con ustedes generosamente no es una cosa para llenarme de orgullo y de prepotencia, ni mucho menos, sino que es lo que me corresponde responsablemente hacer a mí, porque la vida fue generosa conmigo en este aspecto y por supuesto el don más importante es el de la gratitud en este sentido, y la mejor manera de multiplicarlo es compartirlo con todos ustedes y que ustedes lo compartan con mucha gente. Por eso yo a todos medio en broma, pero muy en serio, les digo cuando les mando mis escritos y cuando les mando estos videos o los links para que encuentren en YouTube, que esto es copy free, es decir, no es copyright, sino copy free, es decir, la posibilidad de compartirlo con todo el que quieran, porque en estas historias está reflejada la historia de media humanidad y por supuesto que tenemos derecho a compartirlas, pero también a hacer el aprendizaje desde allí y a enviar más corazoncitos y todas estas cosas. Así que no guarden la mazorca. Siembren esa mazorca para que finalmente en un tiempo veamos muchos frutos y que de alguna forma estemos aunando todos esfuerzos, ¿sí? Todos estos esfuerzos que vale mucho la pena. El bienhechor es quien presta ayuda, pero de forma completamente desinteresada. No hace alarde de lo que está haciendo y se hace partícipe del proceso. No tiene ningún sentido dar de lo que nos sobra. Eso, pues por supuesto es importante, pero sin duda cuando damos incluso de aquello que no nos sobra y que es un sacrificio para nosotros, esto es mucho más importante porque se están moviendo estructuras mucho más fuertes en el interior. Así que desinteresadamente empezar a generar ese movimiento de el dar generosamente está haciendo un movimiento que nos permite a nosotros lograr que ese boomerang, eso que estamos lanzándole a la vida, se nos devuelva y haga parte también ahora de nuestro equipaje. Cada uno entonces tiene la posibilidad de que como bienhechor entregue parte de sí, pero de una manera absolutamente auténtica y racional, si se quiere, pero entendiendo que el que pica en punta seguramente tiene más posibilidades de llegar, y eso es fundamental. Cuando yo digo esto, significa que lo que demos sea realmente auténtico, no que nos apropiemos de lo de los otros, por lo menos no sin dar el crédito respectivo, y por eso me parece que es bien importante que en esa actitud del bienhechor sepamos que todo esto que estamos poniendo a disposición de tanta gente de alguna forma también le pertenece y es patrimonio de la humanidad, y por eso tenemos que empezar a desarrollar un sentido moral, un sentido de servicio, pero sin preocupaciones. Muchas veces cuando nos quedamos en el sentido moral a manera de juicio, empezamos a encontrar la sombra del bienhechor, es decir, no la luz del bienhechor, sino la sombra del bienhechor. Les voy a poner un ejemplo bien especial de alguien que vi recientemente en la consulta y me parece también un caso bien ilustrativo. Es alguien que desarrolla una serie de bridas, se llama esto. Eso es como pequeños hilitos que se generan al interior del abdomen porque
había sido sometida a una intervención quirúrgica a nivel abdominal y muchas veces el solo hecho de cicatrizar internamente va generando pequeños hilos que cuando se juntan forman estas bridas que les estoy diciendo y pueden comprimir u obstruir inclusive las asas intestinales, esa parte del intestino que va por donde va circulando el bolo fecal, y obviamente esto puede llevar a que haya una urgencia manifiesta. De hecho, esta mujer ha sido ya intervenida en varias ocasiones en razón de estas bridas. Pero miren, detrás de esto había vivencias muy personales que le llevaban a sentirse a veces de manera inadecuada y a no encontrarse con ella misma, posiblemente a tener sentimientos de culpa o de malestar consigo misma, porque ese diálogo interior la persiguió durante mucho tiempo, ¿no? Y a veces cuando el diálogo no se comparte, cuando esos sentimientos de culpa no se comparten, pues es difícil autoperdonarse. Así que lo que hicimos fue simplemente hacer un movimiento de perdón, de congraciarse con ella misma, de entender que esa fuerza superior siempre está brindándote la posibilidad de volverte a encontrar contigo misma y que no tienes necesidad de seguir cargando esto eternamente. Alguna vez un padre muy especial que yo conozco decía, el padre Hernando de Monticello, nos contaba una historia de un paciente moribundo que nunca había creído en Dios, pero cuando ya se acercaba al momento de la muerte, le preguntó, hizo llamar a un sacerdote, le preguntó, ¿es verdad que Dios perdona? ¿Usted sí cree que me vaya a perdonar?, le preguntó, y el sacerdote le contestó, no, Él no te va a perdonar. Entonces él se quedó aterrado y dijo, ahora sí. Pero resulta que la respuesta fue más bella todavía. Él le dijo, nunca te va a perdonar porque nunca te juzgó, luego no tiene por qué perdonarte. Y esto es bastante interesante. Cuando nosotros nos perdonamos, esas cicatrices, por ejemplo, las de estas bridas, también empiezan a fluir libremente y entonces no nos amarran a un sentimiento, además dependiendo del sitio donde se den, van a tener ciertas manifestaciones. Si yo me siento muy mal conmigo mismo por algún acto que hice, si yo me siento, lo voy a decir de la manera más decente que puede aquí porque comprenderán, si yo me siento sucio, me siento como una, M, entonces probablemente se va a afectar ese sitio del cuerpo que transporta esa M, ¿no? Entonces es importante que desde allí nosotros entendamos que al liberarnos nosotros de nuestras culpas, al expiar nuestras culpas, también liberamos bridas o liberamos cicatrices que pueden ser en el plano emocional o mental. Por eso es tan importante esa terapia del perdón, por eso es tan importante que nosotros nos encontremos y por eso es tan importante que le demos paso a esa figura, a ese arquetipo del bienhechor, que es el que consuela precisamente, es el que lleva palabras de aliento, es el que sabe que el daño que la humanidad se está haciendo a sí misma debe ser compensado y por eso también suele ser el que sufre con lo que está ocurriendo a nivel planetario, por ejemplo, y toma voces de aliento para pedir que se tome conciencia y que hagamos esos pasos que tenemos que hacer para poder empezar a encontrar un camino más allá de. El bienhechor siempre tiene una función protectora, es como el gran benefactor, es el gran auxiliador y maravilloso, insisto, siempre y cuando no tenga que publicar sus actos, sino simplemente permitirse por el placer de servir, realizar estas acciones. Y entonces protege, contempla, acaricia, pero no evita que el otro pueda extender sus alas para poder volar en un momento determinado. Es decir, da las herramientas, por eso también es el benefactor. Muchos confunden ser el benefactor simplemente con hacer una donación de tipo económico y resulta que estas cosas tienen que ir mucho más allá de este tipo de hechos meramente materiales. Bienvenida esa donación o lo que quiera hacer, pero siempre y cuando vaya acompañada de un deseo genuino de servicio y no simplemente porque de pronto a través de una fundación se va a evitar unos impuestos más o algo así por el estilo. El auxiliador, ese que finalmente está presente en el momento preciso para que el otro pueda salir a flote, es precisamente este arquetipo del bienhechor. El bienhechor tiene una gran dosis de filantropía, es decir, de amor al prójimo, de ganas de ayudar y de servir. De hecho,
vive gran parte de su vida por el placer, insisto, de poder prestar ese servicio y de poder entregar sus dones, su talento, su tiempo, sus conocimientos a causas justas y a causas que vayan en un orden muy concreto y que le permitan también desarrollar una vida de hábitos repletos de esto que se llama despertar de conciencia y de una conciencia colectiva. Por eso ese filántropo que habita en el bienhechor dice que se siente por momentos maternal, pero maternal no en el sentido de tener que proteger a sus pollitos todo el tiempo, no. Maternal también es el que educa, el que forma para que el día que ese ser superior falte, esa madre, ese padre falten, pues ese hijo tenga cómo defenderse en la vida y cómo encontrar también esa posibilidad de volver a hacer perenne este tipo de comportamientos para lograr generar también esa protección. En la sombra del bienhechor muchas veces hay miedos, hay temores y sobre todo tiene muchos temores a la ingratitud y al egoísmo. Pero si está en la luz, él renuncia a esa ingratitud y no espera nada a cambio, simplemente lo entrega con generosidad, no tiene que estar pendiente de si va a haber o no una retribución y lo hace con absoluta compasión para lo que está haciendo. Y esto le permite entonces generar un movimiento de mucha felicidad, de mucha entrega interior y de cosas que le puedan permitir a él entonces avanzar en un proceso en el que en la misma medida en que está generando esa actitud de servicio, él mismo se siente complacido, pero no desde el ego, sino desde el ser genuino que habita en su corazón y por eso desde ahí puede entregar tantas cosas. Por eso el que trabaja desde la compasión, desde el bienhechor, frecuentemente tiene como territorio su cuarto centro, el centro del corazón, el centro de ese amor profundo, el centro de esa entrega como el mejor de los que sirve, pero sin, insisto, esperar ningún tipo de recompensa, ni siquiera de reconocimiento, pero sí lo hace desde la responsabilidad. Y esa responsabilidad comienza con él mismo. Es muy importante, por ejemplo, para quienes donan su tiempo, que obviamente también tengan su tiempo para ustedes mismos o para su núcleo familiar o para la gente más cercana, porque si no, como dicen las viejitas, ¡ay, mijito! Como decía Tola y Maruja, luz de la calle y oscuridad de la casa. Entonces es importante que esa responsabilidad la tengamos muy clara. Hay una cosa fundamental en el bienhechor y es que él aprende a descubrir el sacrificio y lo compara con el sacro oficio, que es el volver sagrada cada actividad que esté haciendo y entonces ya no se hace esclavo de eso que está haciendo, porque ese sí sería un sacrificio y casi que entra en una posición de mártir que vamos a hablar enseguida, pero en cambio no ve la posibilidad de que eso que está haciendo con toda esa santidad, con todas esas ganas, con todo ese empeño, con todo ese desprendimiento, con toda esa generosidad, realmente está cumpliendo con la función de lo que debe buscar un bienhechor. El bienhechor siempre busca situaciones para crecer él y para desarrollarse, pero al mismo tiempo que lo está haciendo, está permitiendo que los otros lo acompañen en ese proceso y entonces crea el sendero, el camino, despeja perfectamente para que quienes vienen detrás se puedan ahorrar mucha parte del sendero o a lo mejor va despejando para que ese panorama para cada uno se haga mucho más claro y entonces que ese esfuerzo valga la pena y de esa forma no tengamos que repetir esfuerzos mayúsculos en toda la humanidad, sino que vayamos haciendo un esfuerzo cooperativo. El bienhechor te hace sentir valorado, el bienhechor te hace sentir cuidado. Y cuando digo valorado es que no solamente reconoce los valores que hay en ti, sino que permite que tú mismo
encuentres esa escala de valores frente a la cual las cosas no son negociables. En esa escala de valores, cuando se empieza a pisotear alguno de esos valores que nos han instituido, se empieza a disminuir una cosa fundamental que es la libertad. Y eso no se puede sacrificar de ninguna manera. Cuando eso esté ocurriendo, huyan porque no es ahí donde hay que estar. Y por eso entonces el bienhechor sabe que tiene que construir relaciones nutritivas, relaciones que aporten, relaciones optimistas, relaciones que permitan ver un panorama con todo el colorido y los matices para que de esa manera precisamente no estemos cercanos a esos que hemos llamado yo ya las personas vampiro, que son las que te chupan esa energía y las que dicen, venga, que es que aquí todo esto es una catástrofe, a esto no tiene vuelta de ojo, de esto no vamos a poder salir, y empiezan a catastrofizar cada movimiento que se nos esté ocurriendo, y por supuesto esto disminuye mucho nuestras posibilidades creativas y de entregar lo que somos. Así que entender que nosotros podemos estar en un momento dado en ese arquetipo del bienhechor, pero sin asumir la posición de mártir. La posición de mártir ocurre mucho, a mí me da mucha risa con muchas mamás que de pronto cuando ven que no había esa gratificación o esa respuesta decían, Ave María, mi hijo, todo lo que yo he hecho en la vida, todo lo que yo me he sacrificado por usted y no recibo nada, pero nada. ¿Qué opinas, Tola, por Dios? Esto hace que allí se pierda mucha cosa, ¿no? Realmente la función de esa madre amorosa es dar, sin esperar absolutamente nada a cambio, pero su mayor recompensa está en que precisamente cuando se da esa impregnación de la emoción del amor, organiza aquello que esté en desorden y finalmente todos sus ruegos son escuchados, porque de esa manera lo que estamos haciendo es precisamente que los otros empiecen a desarrollar conductas de valor, conductas de entrega, conductas que le permitan encontrarse con su ser interior, pero también descubrir el maravilloso ser que habita en el otro para poder pasar y trascender esa sombra. Esa sombra también puede mostrar al bienhechor como el absorbente y el manipulador. Si ve, es que usted definitivamente me va a dejar acá sola y yo no soy capaz de estar sola, y qué tal que me pase algo, y qué tal que me ocurra algo en este momento, y no, muchas veces eso ocurre y el problema es que a veces genera el efecto deseado. Y viene, por ejemplo, el famoso síndrome del cuidador. Yo conozco muchas pacientes, infortunadamente, que confundieron sus roles y jugaron a ser las mamás o los papás de sus papás, y obviamente en eso se perdieron en gran parte. Por supuesto, si se pierden allí, entonces se extravía también la posibilidad de generar una lección por aprender, y por eso es fundamental, insisto, no manipular desde allí, sino proyectarse. Ese síndrome del cuidador suele ocurrir con que sacrifican toda una vida al cuidado de ese ser querido, y por supuesto cuando ya se dan cuenta y de pronto ese ser fallece, se dieron cuenta que se pasó toda una vida, y eso no es responsable tampoco. Es maravilloso solidarizarse, es maravilloso sentir compasión por el otro, es maravilloso poder brindar una ayuda, pero sin confundir ese rol, porque nadie te va a premiar por haber desperdiciado tu vida entera. Insisto, ojo, una cosa es prestar el servicio y súper bienvenido sea ese servicio, pero sin que dejes de ser tú, sin que tú también dejes de disfrutar la vida, porque es casi que una responsabilidad. Por eso precisamente la lección que aprenden el guerrero y el bienhechor es la de la responsabilidad. Así como el huérfano y el inocente aprendían una lección que era la seguridad, el buscador y el amante la identidad, pues el guerrero y el bienhechor descubren una lección muy importante, que es la de la responsabilidad, que, insisto, es actuar acorde a lo que te corresponde también como ser humano. Entonces, como bienhechores no podemos tampoco entrar a sofocar y a controlar a los demás, porque si quitamos las alas para que el otro vuele, pues estamos haciendo
lo peor por ese ser y simplemente nos estamos escudando en nuestras propias carencias. Que la alegría que nosotros encontremos desde el bienhechor sea precisamente cuando los logros del otro se hagan evidentes, cuando tengamos la satisfacción de haber ayudado por lo menos a impulsar a ese vuelo para que ese otro ser desde las alturas logre tener una visión contextual y global que le permita abandonar las culpas, explorar los caminos del perdón y empezar a entender que ese sacrificio se convirtió en un sacro oficio. Por eso tampoco podemos generar esa dependencia mutua, sino que tenemos que entender que cada uno de nosotros puede aportar, insisto, desde esa vivencia, desde ese conocimiento y comprendiendo también que desde allí podemos ir avanzando perfectamente. Bueno, vamos a terminar haciendo la meditación de hoy y vamos a reconciliarnos con ese bienhechor, porque ese bienhechor también está haciendo que nosotros descubramos en el interior esa posibilidad de sanarnos, de encontrarnos con nosotros mismos, de ser generosos en la entrega también hacia nosotros mismos y de que no nos automanipulemos flagelándonos por cosas que ocurrieron, pero que finalmente ya no podemos modificar y que es tiempo de que nos podamos perdonar. En esa capacidad de perdón reside gran parte de la fuerza del amor, así que vamos a explorarla, vamos a llevarnos las manos al corazón. Respiramos lenta y profundamente y nos permitimos ir anclándonos a nosotros mismos en este momento, tomando conciencia de nuestro propio cuerpo, de nuestro entorno, de este momento presente, único e irrepetible. Respiramos lenta y profundamente, de manera pausada y rítmica. Y exploramos si en nosotros en este momento existe una culpa mayor que hayamos venido cargando durante mucho tiempo y que sea no vamos a aplazar. No vamos a aplazar. Sé que mañana me van a contar historias muy importantes porque la sensación que se tiene después de explorar esto es muy liberadora, tremendamente liberadora. Entonces vamos a visualizar ese pensamiento o ese sentimiento de culpa que tengamos por algún motivo y que, insisto, hayamos cargado durante mucho tiempo y lo llevamos a nuestro corazón para que precisamente la fuerza del amor, la fuerza del perdón salga a flote y entonces desde el bienhechor que tenemos cada uno de nosotros podamos sanar nuestras culpas y por lo tanto el pensamiento semilla en este momento va a ser obviamente la palabra bienhechor. Retrotraemos esa información, la evocamos desde nuestra memoria, desde esa amígdala con todas las emociones que eso significa, la amígdala cerebral, desde ese hipocampo que registra las memorias y traemos a este momento presente eso que aún no hayamos podido liberar, pero hoy va a ser el momento perfecto para hacerlo, para soltar esos temores, para soltar esas culpas, para encontrarnos con nosotros mismos, para empezar a volar libremente y sin ataduras. Recordemos que las culpas generan ataduras, pero que desde el amor encontramos la forma de liberar esos eslabones para que las cadenas ya no nos aten más y a partir de ahora visualicemos esa liberación, soltamos eso que nos había estado pesando, establecemos ese diálogo con nosotros y con esa fuerza superior y con toda nuestra comprensión amorosa, pero también con nuestra fortaleza interior, pedimos al universo, a ese ser superior, y a nosotros mismos la fuerza suficiente para experimentar ese perdón. Y llevamos, si lo pudiéramos decir en esos términos, esas moléculas de perdón hasta el último rincón de nuestro cuerpo, porque cada célula estaba experimentando también
esa emoción tóxica que habíamos estado llevando durante tanto tiempo. Es muy factible que suelten muchos movimientos en su interior. Por eso no se extrañen que de pronto haya lo que se llaman fasciculaciones, movimientos musculares involuntarios, o que de pronto tengan una deposición mayor, o que de pronto sientan que tienen una sudoración. Eso es porque simplemente están liberando nudos de tensión que en este momento empiezan a salir y a desprenderse de su esencia. Llevamos esa emoción generosa, muy generosa, del perdón. Nos reconciliamos con nosotros mismos. Nos reconciliamos con aquel que hayamos podido ofender, esté o no presente. Y nos reconciliamos con la vida misma a partir de este movimiento. Pero lo sentimos no solamente desde la razón, sino que llevamos esa emoción grandota que nos permite esa figura, ese arquetipo del bienhechor, que es la figura del perdón también, a nuestro corazón. Sentimos realmente esa posibilidad en nuestro corazón. Y ahora respiramos lenta y profundamente. Experimentamos lo responsable que resulta este acto en nosotros y nos congraciamos precisamente por disfrutar de esa capacidad de reconocernos vulnerables para encontrar esas fuerzas mayores que habitan en cada uno de nosotros. Y a partir de hoy, de este momento, de este aquí y de este ahora, dejamos atrás eso que nos pesó tanto, soltamos esas ataduras y empezamos a sentirnos verdaderamente ligeros de equipaje. Sentimos esa liviandad, la levedad. Experimentamos ese sentimiento genuino de alegría que habita en nosotros en este momento. Y vamos tomando conciencia poco a poco de este momento, de este aquí, de este ahora. Qué rico, Carlos Mario, verte por aquí, hombre, un compañero de bachillerato que nos encontramos a través de estos medios. Qué rico volverte a saber o a conocer de ti otra vez, maravilloso. El bienhechor que hace el bien, como dice la palabra, irradia el bien a su alrededor y lo proyecta hacia su propio interior, sanándose a sí mismo. Gracias, gracias por estas palabras sotobeles, muchas gracias. Hola, Marjorie está por aquí, Sandra Serna Torres, qué bueno. Marta Osorio, qué bueno. Gloria Eugenia, Luz María Plata, muchas gracias por tanto aprendizaje, muchas gracias. Estas conversaciones valen oro, qué bueno, gracias, me encantó la charla. Dice por aquí, perfecto. Patri Madrid, hola. Jorge Zuluaga, hola Alejandro, qué buenas reflexiones, gracias a ti Jorge, excelente reflexión, sobre todo el sacrificio y el sacrificio, qué bueno que entendamos eso y que le demos la justa dimensión, eso es muy importante. Maramipa, un abrazote gigante. A Correa Uribe, buenísimo. Catalina, Marisol, Ana Lucía, Yenilsa, millones de gracias a ustedes también. Gracias, doctor, por esta charla.
Bueno, Silvia Montoya también, un abrazo, qué rico, qué bueno que estés por aquí. Blanca Marín, 1.000.000 de gracias. La medicina sintergética es una especialidad que existe en Colombia. Bueno, aquí sí tengo que hacer alarde un poquitico de nosotros. Fuimos nosotros precisamente los creadores de esta disciplina. Cuando yo hablo de nosotros, estoy hablando de un grupo de 5 colegas que comenzamos en este proceso hace ya más de 20 años. Y hay que darle crédito, por supuesto, al doctor Jorge Carvajal, que fue tal vez el pionero en esto, y sumados a esto su hermana Luz Ángela, Jorge Montoya, Felipe Duque y quien les habla. Nosotros creamos esto, que es una visión de síntesis de las medicinas complementarias a la luz de la conciencia y, por supuesto, también teniendo en cuenta nuestra medicina convencional. Y tenemos que decir con mucho orgullo y sin falsas modestias, ahí sí, que hemos logrado exportar este conocimiento a cerca de 16 países de Hispanoamérica y hemos exportado otra cosita distinta al famoso polvito blanco aquel, así que estamos muy orgullosos de hacerlo. De hecho, ya la sintergética hace parte de algunos sistemas nacionales de salud, por ejemplo el de Chile, y fuimos nosotros los que llevamos esto allá. Y por supuesto, entonces quiero decirte que claro que existe en Colombia, aquí fue donde la creamos. Qué meditación tan hermosa, qué bueno, gracias, un abracito nos dice Diana, otro abrazo para ti. Bueno, vamos llegando así ya pues al final. Estamos muy contentos de poder compartir. Recuerden, compartan esta información, no se la guarden, porque es que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de comportarse como un multiplicador de estas cosas. Los llevamos profundamente en nuestro corazón. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves, recuerden, 6:30 de la tarde, hora colombiana. Compartan los links a quienes les enviamos los videos, quienes quieran seguirlos teniendo también esos links de YouTube. Solamente me escriben a mi correo, me hacen saber, me colocan por favor su número de WhatsApp para poderles enviar estas cosas, los escritos, en fin, ya hemos incluido a muchos que nos han manifestado su interés, así que ahí estaremos. Abrazote gigante para todos ustedes, rico, nos volvemos a ver jueves 6:30 de la tarde. Chao, chao.